¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la palabra Biblia? Esta proviene de la palabra griega biblos, que es la palabra griega para libro, y por eso estamos hablando de un libro sagrado. Sin embargo, en realidad lo que tenemos no es un solo libro, sino más bien un volumen que incluye una colección de 66 libros individuales. Es una biblioteca de libros. La primera pregunta que encontramos es: ¿cómo sabemos que los libros correctos se han incluido en esta colección o biblioteca de libros que llamamos Sagrada Escritura? Y esa pregunta es el tema del canon. Canon, de nuevo, proviene de otra palabra griega, canón, que es la palabra griega para vara de medición o norma. Esto significa que estos libros en conjunto están incluidos en ese volumen que funciona como la vara suprema de medir o la norma o autoridad para la iglesia. Es la norma o el estándar de todos los estándares y no tiene par. Ahora, hay todo tipo de conceptos erróneos que surgen cada vez que escuchamos a la gente hablar del canon. He oído a los críticos de la Biblia decir que tenemos 66 libros incluidos en la Biblia y que la lista de 66 ha sido reducida de entre más de 2,000 candidatos para su inclusión en la Escritura. Bueno, diría que es un concepto erróneo por esta razón. En el siglo II, con la amenaza de la herejía gnóstica, los mismos herejes gnósticos escribieron sus propios libros cortos, los difundieron ampliamente y reclamaron autoridad apostólica para ellos. Estos libros nunca fueron considerados seriamente para su inclusión en el canon, por lo que es realmente engañoso decir que había más de 2,000 candidatos potenciales. Si realmente nos fijamos en el proceso de selección histórica que la Iglesia atravesó con mucha precaución, verás que solo hay 2 o 3 libros, 3 a lo sumo, que alguna vez fueron considerados seriamente para su inclusión. Entre ellos está el Didaqué, el Pastor de Hermas y la primera carta de Clemente de Roma. Pero si miran esos documentos y los leen por sí mismos, los propios escritores eran obviamente conscientes de que eran subapostólicos y postapostólicos. Ellos mismos se someten a la autoridad de los apóstoles y a sus escritos que salieron de la primera generación de la Escritura. Pero, de nuevo, no hubo una discusión intensa o lucha por ninguno de estos 3 y su inclusión en el canon. El último concilio o sínodo que tuvo la Iglesia y que finalmente, de una vez por todas, resolvió los parámetros del alcance del canon del Nuevo Testamento fue en 398. Ahora, eso no significa que en el año 398, por primera vez en la historia, la Iglesia cristiana tuvo un Nuevo Testamento. No, desde el principio, los libros básicos del Nuevo Testamento que leemos y observamos hoy estaban en uso en la vida de la Iglesia y funcionaron como canon debido a su autoridad apostólica desde el principio. Lo que sucedió en 398 fue la formalización de los libros que iban a ser incluidos en el canon. Y el tema que provocó este proceso, en primer lugar, fue la aparición de un hereje quien dio el primer canon formal. Fue el hereje Marción. Era uno que, al ser influenciado por el gnosticismo, creía que el Dios que es retratado en el Antiguo Testamento no es el Dios supremo del universo, sino que era más bien una deidad menor, una especie de demiurgo que tenía un carácter desagradable, quien era feroz y enojado y hasta un poco malo, y que fue Dios quien nos creó demasiados problemas
Y lo que Cristo vino a hacer en el Nuevo Testamento fue revelar al verdadero Dios y librarnos de esa deidad mezquina. Por eso, todo lo que en el Nuevo Testamento que vinculara a Cristo de manera positiva con Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, era expurgada por Marción. Y es así como el Evangelio de Mateo y gran parte de la otra información del Evangelio fue cortada con tijeras. Cualquier referencia que Cristo hacía de Dios como su Padre era excluido. Y también eliminó algunos de los escritos de Pablo y nos dio una versión muy pequeña y abreviada de lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento. Entonces, es la respuesta de la Iglesia a esa herejía lo que hizo necesario que la Iglesia diera una lista formal, autoritativa de los libros bíblicos reales.